Continuamos entonces. Entonces les decía, ¿cuántas etapas? Eso dependerá de quién va a desarrollar el proceso, de quién va a diseñarlo en función a las necesidades, ¿ya? Pero repito, cuanto más claro, cuanto más explícito sea, mejor. Así cometemos menos errores, ¿ya? Luego que hemos diseñado el proceso, pasamos al séptimo elemento o componente de la ficha del proceso, que son los resultados. Debo poner en este punto los resultados medibles o resultados que yo pueda ver, que yo pueda mostrar también, ¿no? Que evidencien que se ha ejecutado el proceso de manera adecuada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del proceso, de la explicación de los temas por parte del docente, no podemos poner el resultado, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje como tal no es algo medible, no es algo que yo pueda ver, porque, por ejemplo, si los veo a ustedes, no voy a ver humear su aprendizaje, digamos, ¿no? O sea, no es algo visible, ¿no? Aunque les pregunte, ¿están entendiendo? Muchos me pueden decir sí, pero eso no, o sea, no es medible, no es verificable, a no ser a través de ciertos resultados que sí son verificables, ¿ya? Por ejemplo, si preguntan, la licenciada Soraya ha hecho la explicación de los temas, entonces no basta con que digan sí, ¿no? Entonces necesitamos evidencias, ¿ya? Y en este caso puede ser una evidencia los apuntes de los estudiantes. Repito que esto es para una clase presencial, ¿no? Entonces los apuntes. Entonces no todos toman apuntes, pero siempre hay algunos que saben tomar apuntes y toman muy buenos apuntes, ¿no? Entonces nosotros podemos evidenciar, pues, qué es lo que he explicado, cómo lo ha hecho, con qué ejemplos, en base a los apuntes de los estudiantes. También un resultado puede ser una evaluación escrita. Entonces el docente puede optar por hacer una evaluación después de la explicación de los temas, como hoy día, por ejemplo, terminamos y bueno, vamos a hacer una pequeña evaluación, digamos, ¿no? Bueno, estoy dando un ejemplo, no va a haber, por si acaso, no se asusten. O bueno, no sé, ¿no? Conmigo no va a haber. Pero en todo caso, una evaluación escrita también es una evidencia de que si ha habido una buena explicación o no por parte del docente, y también una evidencia puede ser las actividades académicas, una actividad en base a lo que se ha explicado. Entonces, estos tres tipos de resultados sí son verificables, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de una palabra abstracta como el aprendizaje, digamos, ¿no? O una simple palabra del estudiante que sí ha explicado, o el docente, ¿no? Sí he hecho la explicación, digamos, ¿no? No, yo tengo que poner como resultado algo verificable, ¿ya? Bien. Y para terminar, tenemos el pie de página. Entonces, ponemos, ¿no? Este recuadro donde, al igual que en el manual de funciones, ¿no? Ponemos los datos de quién ha elaborado esta ficha del proceso, qué cargo ocupa, en qué fecha, su firma, quién ha revisado el proceso, tiene que ser una persona entendida en el tema, ¿no? Que ocupe un cargo superior a quien lo ha elaborado, ¿ya? Y quién ha autorizado la puesta en vigencia de este procedimiento, ¿ya? Que lo propio, tiene que ser una persona con un cargo superior a quien lo ha revisado, ¿ya? Por eso en este caso pongo al docente, coordinador del área empresarial, quien lo revisa, y directora académica, quien lo autoriza. Y lo que anteriormente habían preguntado, entonces las fechas, fíjense, la fecha de la autorización no siempre va a coincidir con la fecha de emisión. La fecha de emisión puede ser un mes después, 15 días después, 2 meses después, porque entre que se autoriza y se distribuye el documento o se socializa el documento a los implicados en el proceso, puede pasar un tiempo X, ¿no? Entonces ya cuando se aplica el proceso en sí, cuando ya todos están entrenados, digamos, entonces ahí recién viene la emisión del proceso o del manual, ¿no? Que viene con la fecha que corresponda, ¿ya? Bien, entonces yo elaboro esta ficha para cada proceso.
que yo identifique en la empresa o para los procesos que yo considere es necesario tener, ¿no? El documento. Y continuamos. Entonces yo ya tengo la ficha del proceso. Les decía a ustedes que parte del cuerpo principal era la ficha del proceso y luego vienen los flujogramas, ¿no es cierto? El flujograma o flujogramas es una representación gráfica del proceso. En la ficha del proceso yo tengo las etapas a seguir de manera redactada, ¿no es cierto? En el flujograma voy a poner cada etapa que debemos seguir, pero utilizando ciertas simbologías, ciertos símbolos, ¿no? Que están aprobados ya incluso a nivel internacional, que nos van indicando qué es lo que debemos hacer. Las flechas nos dicen dónde sigue el proceso. Cada símbolo tiene su utilidad. En este caso es un símbolo de decisión, el rombo. Los rectángulos son símbolos de tareas o actividades que se realizan. Entonces, fíjense que en la parte superior tenemos los cargos involucrados, en este ejemplo que les doy, ¿no? Entonces, tenemos al cargo de almacén que tiene que realizar todas estas actividades. Tenemos al cargo de contabilidad que tiene que realizar estas tareas. Tenemos tesorería que tiene que realizar sus propias funciones. Y viendo el flujograma, o para muchos, ¿no? Ver el flujograma les facilita la comprensión del proceso, ¿ya? No es lo mismo ver redactado, como anteriormente les he mostrado en la ficha, que ver en gráfico. Por eso es importante, o sea, que se tenga, ¿no? Por cada proceso su flujograma, ¿ya? Luego viene este es otro tipo de flujograma con más gráfica, digamos, pero es para procesos bien sencillos, o sea, bien cortos, digamos, ¿no? Podemos nosotros hacerlo de esta manera también y eso aclara, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer en el proceso. Pero repito, es para procesos sencillos, procesos cortos además, ¿ya? Y adjuntamos, les decía, después de los flujogramas, los formularios que se lleven o que se manejen en el proceso. Entonces, si de pronto hablamos de llenar la factura, entonces pongo yo el formato de la factura que se utiliza en la empresa. Si pongo, se pide autorización del gerente con su firma en el comprobante de pago, digamos, entonces tengo que poner el formulario o el formato del comprobante de pago que tiene que firmar el gerente, ¿no? Pero el formato, ¿ya? O sea, aquí ponemos los formatos para que quien maneje el proceso o esté involucrado en el proceso tenga, ¿no? A mano qué formularios se están manejando en dicho proceso y quizás uno de esos formularios le corresponde a él llenar o entregar o hacer firmar, entonces ya va a estar familiarizado con el formulario. Y por último, en el cuerpo principal podemos adjuntar el glosario de términos técnicos, que es al igual que en el manual de funciones, ¿no? Como un diccionario de palabras técnicas que quizás utilicemos o palabras que no sean fáciles de comprender, pero tampoco hay un sinónimo, digamos, de esas palabras, pero es bueno explicar, ¿no? Para que todos entiendan qué es lo que se debe realizar cuando se mencionan esas palabras, ¿ya? Bien, entonces tendríamos nosotros ya nuestro manual de procedimientos con todo este contenido y ahora pasaríamos a ver cómo elaboramos el manual de procedimientos. No podemos nosotros improvisar hacer un manual de procedimientos. Debemos seguir de manera sistemática una metodología para elaborar. Entonces, si alguien dice, Lisen, ¿cómo puedo hacer yo el manual de procedimientos de lo que yo hago en mi cargo, digamos, ¿no? Entonces, usted lo va a hacer de esta manera. Tenemos para la elaboración y aplicación del manual de procedimientos 3 etapas a seguir, igual que en el manual de funciones. Tenemos una etapa de elaboración, una etapa de revisión y una etapa de aprobación y distribución. Nos vamos a concentrar en la primera etapa, que es la etapa de elaboración, ¿ya? Esta etapa también presenta un proceso, fíjense, ¿no? Entonces tenemos 5 etapas a seguir para esta primera etapa de elaboración.
Partimos de la planeación y organización del trabajo, luego hacemos la investigación y recolección de información, pasamos a hacer el procesamiento e integración de la información, posteriormente el análisis de la información y terminamos con la documentación del proceso. Entonces son 5 etapas que debemos seguir, ¿no? Para elaborar un manual de procedimientos. Así sea para un cargo nada más, ¿no? No para un área ni para toda la empresa, para un solo cargo. Igual seguimos las 5 etapas, ¿ya? Entonces, en la primera etapa de elaboración tenemos la planeación y organización del trabajo. Entonces, son varias actividades que debemos realizar en esta primera etapa y vamos a partir de la elaboración del mapa de procesos de nuestra empresa. Esto en caso de que me pidan, ¿no? Hacer un manual de procedimientos para toda la empresa. Si me piden hacer para un área, yo tendré que hacer el mapa de procesos del área de marketing, digamos, ¿no? Y si me piden para un departamento, lo propio. Yo hago el mapa de procesos para el departamento de contabilidad, digamos, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que yo identifique qué procesos estratégicos existen, qué procesos operativos o clave existen y qué procesos de soporte o apoyo existen. ¿No ve? En este ejemplo, fíjense, es un ejemplo, ¿no? De una empresa X. Entonces tenemos como procesos estratégicos 3. Escucha, nada más dirán, sí, pero si la empresa considera que con esos 3 procesos estratégicos funciona muy bien la empresa, entonces está muy bien, pues, ¿no? Entonces tenemos el sistema, un sistema de dirección, la planificación estratégica y un sistema de calidad. Entonces a esos 3 procesos los ponen como procesos estratégicos. En este ejemplo, repito, ¿no? Como procesos clave, fíjense, tenemos, esta es una empresa hotelera, por si acaso, ¿ya? Entonces, como procesos clave, o sea, relacionados estrechamente a lo que es el servicio que brinda, en este caso el hotel, tenemos la comercialización del servicio, entonces lo consideramos una actividad, ¿no? Clave. Tenemos las reservas, que es otro proceso clave, porque sabemos que un hotel, ¿no? O sea, se basa, o sea, eh, tiene que ver, ¿no? O sea, sus ventas, ¿no? Se basan también en las reservas que se tengan, ¿no? Luego tenemos la recepción, que sabemos que es una actividad importante dentro de un hotel, es clave, estrechamente relacionada con el servicio. Tenemos el proceso de la estancia o el alojamiento en sí, ¿no? Todo lo que son habitaciones y demás. La restauración, que es el tema de alimentación, o sea, si la empresa tiene un restaurante, entonces ese proceso. Los eventos, en caso de que el hotel tenga también o ofrezca, ¿no? El servicio de eventos. Entonces, para el hotel este es un proceso clave. Y la facturación y despedida es otro proceso clave para el hotel. Entonces, tenemos identificados 7 procesos clave u operativos, ¿ya? Pueden haber más, pero estos 7 son realmente los más importantes, ¿ya? Como soporte, procesos de soporte, para que entiendan nada más, ¿no? O sea, de qué se trata, ¿no? Les decía que son procesos que facilitan la ejecución de los procesos clave. O sea, son procesos que apoyan, ¿no? Por eso también son de apoyo, o sea, soporte o apoyo, ¿no? La ejecución de los procesos clave. Entonces tenemos el tema de mantenimiento. Sabemos que el tema de mantenimiento en un hotel es importante, pero no, o sea, no es algo que se vende o es algo que está estrechamente ligado al cliente en sí, digamos, ¿no? A la atención o al servicio que se ofrece al cliente. Pero si mantenemos en buen estado el hotel, obviamente es más atractivo, es más comercial, etcétera, ¿no ve? Entonces es un proceso de apoyo importante. La gestión de proveedores. Sabemos que el hotel necesita proveedores, entonces tiene que haber un tema de compra, ¿no? De insumos para el hotel, pues, ¿no? Desde los colchones, almohadas, o si tiene el restaurante, el tema de las verduras, las carnes y demás. Entonces, es un proceso de apoyo, ¿no? Tenemos también
los servicios de administración, toda la parte administrativa, ¿no? Que también es, o sea, el tema de finanzas, por ejemplo, es algo de apoyo, ¿no? No está directamente relacionado al servicio, pero sabemos que una empresa sin el tema de finanzas no funciona, ¿no? Entonces es importante, pero es algo de apoyo. Y la gestión de personas, lo que tiene que ver con integración de personal, o sea, todo el proceso de contratación, selección, capacitación, evaluación, etcétera, también es un tema que tiene que ver con el apoyo a las actividades que se realizan de manera clave u operativa, ¿ya? Entonces, dependiendo, repito, del tipo de empresa, yo hago mi mapa de procesos. O sea, yo identifico qué procesos son estratégicos, qué procesos son clave, qué procesos son de soporte, y teniendo ya mi mapa, yo puedo ya elaborar el proceso para cada uno de estos procesos identificados, ¿ya? Entonces puedo elaborar un proceso, un procedimiento, ¿no? Para el sistema de dirección, un procedimiento para la planificación estratégica, un procedimiento para el sistema de calidad, un procedimiento para la comercialización, otro para reservas, otro para recepción y así sucesivamente. Entonces voy a tener un manual de procedimientos que involucran los 3 tipos de procesos considerados, los que menciono, los más importantes dentro de una empresa. Entonces parto de esto. Luego voy a seleccionar un líder o un responsable del proceso. Necesito yo trabajar de manera cercana con alguien que esté familiarizado con el proceso y que obviamente tenga bastante participación o domine el proceso, porque con él yo voy a coordinar para hacer reuniones con los otros involucrados. Con él vamos a ver el tema del levantamiento de información. Con él también voy a corroborar con esta persona, ¿no? Voy a corroborar la información que hayamos recopilado, en fin, ¿ya? Entonces necesitamos un líder. Luego, en este caso, en el ejemplo que les daba, si alguno de ustedes quiere hacer de su cargo, lo mismo, ¿no? Los líderes serían ustedes, ¿no? O sea, ustedes serían responsables del proceso, digamos, ¿no? Para elaborar el pequeño manual. Luego elaboramos un cronograma de actividades, es importante, ¿ya? No podemos nosotros meternos a hacer una actividad en la empresa o a levantar información o a hacer un trabajo sin tener un rumbo, ¿no? En tiempo. Entonces yo necesito saber, pues, ¿no? Que en qué tiempo voy a hacer qué actividades, ¿no? Hasta terminar el manual de funciones, que si la empresa me da un plazo, peor todavía. O sea, yo tengo que hacer mi cronograma, ¿ya? Y cumplirlo, ¿no? O sea, no fallar, ¿no? Y por último, voy a diseñar los medios y materiales de apoyo para el levantamiento de información. O sea, si voy a hacer encuestas, tengo que diseñar la encuesta. Si voy a hacer entrevista, tengo que diseñar la guía de la entrevista, que es con las preguntas que voy a hacer, ¿no? Si voy a voy a aplicar la observación directa, tengo que hacer pues un registro de observación, o sea, un formulario que me permita registrar lo que estoy observando de manera sistemática, ¿no? Las fichas de información, cuestionarios, etcétera, ¿ya? Entonces, preparo todo. Tengo todo preparado, paso a la investigación y recopilación de información, donde voy a hacer ya el reconocimiento de las unidades responsables de un proceso. Si el proceso implica almacén, a producción y a ventas, digamos, entonces hago un reconocimiento de esos 3 departamentos o de esas 3 áreas, dependiendo. Voy a recopilar información acerca de las normas, funciones, actividades que se realizan en esas 3 áreas o departamentos que he mencionado como ejemplo. Voy a aplicar los medios y materiales de apoyo. Si he dicho que voy a hacer una encuesta, hago la encuesta. Si he dicho que voy a hacer entrevistas, hago las entrevistas. Si he dicho que voy a observar cómo hacen su trabajo, hago la observación y el registro de lo que estoy observando. Voy a recopilar documentos que ya tenga la empresa. Puede ser que sean manuales de procedimientos desactualizados, pero ya hay, digamos, ¿no? Algo. Entonces puedo yo recopilar y revisarlos, ¿no? Para ver qué parte sirve, no sirve, actualizamos, en fin, ¿ya? Entonces, esta etapa ya es de búsqueda y de recopilación de la información que necesitamos sobre los procesos que yo estoy
para los cuales estoy elaborando un manual, ¿no? Que si solo me encomiendan un proceso, entonces solo sobre un proceso voy a recopilar la información, pues, ¿no? Las fuentes, las mismas que para un manual de funciones que hemos visto anteriormente, ¿no? La investigación documental, les decía, de repente ya tiene documentos, manuales, no sé, pues normas escritas, ¿no? Que yo pueda utilizar, leer y conocer, ¿no? Los antecedentes de la empresa, ver cómo se hacía antes el trabajo, en fin, ¿no? Las entrevistas a los empleados y a los clientes, en caso de ser necesario, a los clientes, las encuestas a los empleados y a los usuarios, o sea, a los clientes, si es necesario, y la observación directa, y esto nuevamente les aclaro, que la observación directa es más útil cuando nos sirve para corroborar alguna información recopilada. No tanto, o sea, no es tan útil para desarrollar o identificar todo lo que se hace en un proceso, ¿no? Tendríamos que estar mañana, tarde y noche observando, digamos, ¿no? Y no es tan práctico. Entonces, pero sí, cuando hemos levantado información o hay alguna etapa X que yo quiero realmente ver cómo se hace, entonces aplico esta fuente, ¿ya? La observación. Hemos recopilado la información, pasamos al procesamiento e integración de la información, que sabemos que es la organización de los documentos, la organización de toda la información que hemos obtenido para después analizarla, ¿no es cierto? Sobre todo si hemos hecho para todo un área que tiene varios departamentos o más si hemos hecho el levantamiento de información de toda la empresa, entonces hay que organizar nuestra documentación, nuestra información. De lo contrario, más vamos a tardar en ordenar y desordenar o querer, digamos, analizar algo que está desorganizado. Entonces, es importante esta etapa, ¿ya? Y pasamos al análisis. En el análisis vamos a estudiar cada uno de los elementos de información o grupos de datos que se integran durante la recolección de información. A ver, ¿qué hemos recopilado del departamento de almacén para el proceso X, ¿no? Donde está involucrado ese departamento. ¿Qué hemos recopilado del departamento de producción o del área? ¿Qué hemos recopilado del departamento de ventas? Si está involucrado en el proceso. Entonces vamos a ir estudiando la información recopilada. Vamos a estudiar cada una de las actividades. Y fíjense que esto parece fácil, pero realmente es moroso, ¿ya? Porque debemos ver cada una de las actividades o pasos que componen el proceso. Y no se olviden que si hemos levantado información del área de ventas, por ejemplo, y son 20 encuestados, cada uno puede ser que nos haya dado respuestas diferentes para una misma pregunta. Entonces tenemos que ir una por una estudiando, revisando, analizando y luego corroborando, ¿no? Si es que es lo correcto o no, ¿ya? Entonces debemos hacerlo con el propósito de obtener un diagnóstico que refleje la realidad actual. O sea, qué es lo que realmente está sucediendo en la empresa en cuanto a ese proceso o a esos procesos. Ya les había mencionado que un enfoque muy práctico para hacer esto, porque a veces nos perdemos, o sea, en la información, es tanta la información que a veces uno recopila que no sabemos por dónde comenzar y qué es lo que primero vamos a analizar o cómo vamos a hacer. Entonces es bueno adoptar este enfoque de hacernos interrogantes. Entonces, ¿qué trabajo se hace? Entonces, ¿qué hacen en almacén? De principio a fin. ¿Qué hacen en producción? Después de que almacén les ha pasado su lista de no sé qué cosas, entonces, ¿qué hacen en producción? ¿Qué hacen en ventas? En fin, ¿ya? ¿Para qué hacen? O sea, porque el para qué nos permite identificar si tiene una finalidad u objetivo válido lo que hacen. Porque de pronto hacen algo que no tiene una finalidad, o sea, es porque me han dicho que haga, digamos, ¿no? Y la verdad no tiene sentido hacerlo, entonces eso es lo que vamos a identificar, ¿no? Pero para eso primero hay que responder, pues, ¿no? Esta pregunta, ¿para qué se hace cada actividad? ¿Quién lo hace? Si es almacén, si es producción, si es gerencia administrativa financiera, si es comercialización, o sea, ¿quién? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo paso a paso se realiza ese trabajo? ¿Cuándo lo hace? O sea, al iniciar, al terminar,
no sé, pues cada 15 días, cada día, ya eso dependerá, ¿no? Entonces, respondiendo estas preguntas, como que ya va a tener cierta orientación el estudio que estamos realizando. Tenemos nosotros ya las respuestas claras y precisas, ¿no? A las preguntas anteriores, entonces podemos proceder recién, ¿no? A eliminar cualquier operación, cualquier paso, cualquier detalle que no sea indispensable. Entonces, yo ya tengo redactadas las etapas que se deben seguir, ya de acuerdo al análisis realizado y dando respuesta a las anteriores preguntas. Yo ya sé qué actividades realizan los del almacén y en detalle tengo la lista, ¿no?, de actividades que me han mencionado. Entonces, yo hago el análisis de esas actividades y conjuntamente con el líder del proceso, que en este caso tendríamos que también identificar un líder de almacén. Entonces pasamos a ver qué actividades de la lista podemos eliminar, porque puede ser que haya actividades, insisto, que nos hacen perder tiempo más que otra cosa. Podemos eliminar pasos a seguir. Este proceso tiene 15 pasos, ahora vamos a reducirlo a 12 o a 10. ¿Por qué? Porque hay 5 pasos que nada que ver, o sea, pueden hacerse al mismo tiempo con otro paso, digamos, ¿no? Y cualquier detalle, ¿no?, que no sea necesario. Podemos combinar algún paso del procedimiento con otro. Entonces podemos unir etapas, ¿ya? A eso se refiere, a efecto de simplificar el trámite. Entonces, para que no se vea un proceso de 20 etapas a seguir, podemos unir, pero no quiere decir que vamos a eliminar, es diferente, ¿no? En este caso solo vamos a unir, ¿no?, a otra etapa, cierto paso que consideramos se puede unir, pues se puede combinar, ¿no? Podemos cambiar lo que sea necesario, o sea, como la secuencia de las operaciones. Considero que la etapa 4 no tiene que ser la etapa 4, tiene que ser la etapa 6. ¿Por qué? Porque estas dos etapas, o sea, las 5 y las 6, tienen que ir adelante, entonces se convierten en 3 y 4 o en 4 y 5, y la 4 se convierte en etapa 6, porque es una secuencia más lógica de realizar este proceso. Entonces yo puedo ir cambiando de lugar a las etapas, ¿ya? O podemos nosotros sustituir el cargo de la persona que realiza determinada actividad. Considero que esta etapa no debe ser realizada por el contador o el auxiliar contable. Consideramos que esta etapa tiene que ser realizada por el contador mismo. Entonces, proponemos también hacer ese cambio, ¿ya? Entonces, hacemos un análisis minucioso para poder corregir. Como ya tenemos el proceso tal cual se hace en la empresa, ahora podemos nosotros aportar, ¿no?, corrigiendo y mejorando dicho proceso, aplicando estos aspectos, ¿no?, eliminando, combinando o cambiando lo que sea necesario, ¿ya? Y por último, pasamos a la documentación del proceso, que es la etapa donde se redacta el manual, ¿no? Si lo hacemos de manera física, lo imprimimos y bueno, eso pasa a revisión, pero también se lo puede hacer de manera digital, ¿no? O sea, para evitar la utilización de hojas, ¿no?, por el medio ambiente y demás. Pero sea como sea, redactamos el documento para que pase a su revisión, ¿ya? Antes de la redacción, obviamente, todos estos cambios que hubiéramos realizado tienen que estar avalados por los líderes que hemos identificado en cada cargo que se involucra, ¿no?, en el proceso, ¿ya? O sea, no es libremente yo porque a mí se me ocurrió, digamos, no. Tienen que haber personas que dominen el proceso, estén familiarizados, que los vamos a nombrar, ¿no?, líderes o responsables que van a trabajar con nosotros para hacer el manual. Entonces, avalados por ellos, viendo qué es lo conveniente para la empresa, entonces recién se hacen los cambios y se redacta el procedimiento, ¿ya? Podemos nosotros también redactar el procedimiento actual, tal cual se hace en la empresa, y el procedimiento propuesto, o sea, el manual de procedimientos propuesto, ¿no es cierto? O sea, con los cambios que se están realizando,
para que también se demuestre, ¿no?, la necesidad de realizar esos cambios y a la hora de ser revisados los aprueben y se autorice, ¿no?, por la puesta en vigencia del manual de procedimientos con las mejoras incorporadas, ¿ya? Conclusiones. Terminando ya, vamos a concluir diciendo que un manual de procedimientos es un documento más importante de lo que se cree. Muchos pensamos que para qué tener un manual de procedimientos si ya sabemos cómo hay que hacer. O sea, yo estoy 15 años en la empresa haciendo lo mismo, que es mucho papeleo, mucho tiempo, mucho costo, etcétera, pero realmente es importante, ¿ya? Por otro lado, un manual de procedimientos debe ser elaborado siguiendo una metodología. Por eso hablamos de técnicamente. No podemos nosotros inventarnos la información, no podemos pensar que somos los que dominamos y no consultar a nadie y nosotros crear nuestro manual, nuestro proceso, digamos. Tenemos que seguir la metodología para que sea válida la información que estamos obteniendo. Y por último, es una herramienta poderosa de toma de decisiones. Fíjense que proponer, eliminar etapas, suprimir, unir, cambiar, etcétera, son decisiones que se van a ir tomando para favorecer la eficiencia de nuestra empresa, ¿ya? Entonces, por favor, les digo a ustedes, tienen nomás que tomar conciencia de la importancia que tiene este documento dentro de las empresas, ¿ya? Y ustedes pueden aportar con lo suyo haciendo estos documentos en la empresa donde trabajan ahora inclusive, ¿ya? Entonces, muchas gracias por la atención prestada y estoy atenta a sus preguntas.